Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elena Cárdenas y les doy la más cordial bienvenida a este su programa De Cara al Futuro. En esta ocasión, tenemos un tema muy interesante que nos atañe, que nos interesa a los colimenses, a las personas que vivimos en este territorio, porque vamos a hablar acerca de los sismos. Y para tratar este tema tengo a dos invitados el día de hoy, al doctor Agustín Orduña Bustamante y a Sila Cárdenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, gracias. Bueno, antes de pasar propiamente al tema, me gustaría que nos dijeran un poco acerca de ustedes. ¿Qué son? ¿A qué se dedican? Buenas tardes, yo soy Sila Cárdenas, estudiante de 10º semestre de la de Ingeniero Civil en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima. Hola, yo soy el doctor Agustín Orduña, soy ingeniero civil, tengo maestría en estructuras y doctorado también en la ingeniería estructural de edificios históricos. Desde hace 19 años trabajo en la Universidad de Colima, en la Facultad de Ingeniería Civil. Muy bien. Ellos están el día de hoy acompañándonos porque han participado en brigadas de seguridad estructural para evaluación de daños en construcciones, y lo más reciente que tuvimos pues fue el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Y por ese motivo están aquí ambos, porque han participado en estas brigadas. Me gustaría comenzar con la primera pregunta, una pregunta muy básica para que nuestra audiencia sepa un poquito más. Doctor, ¿nos podría decir qué es un sismo? Bien, un sismo básicamente es un movimiento del terreno. Se origina por el movimiento de placas tectónicas de la corteza terrestre. Sin embargo, pues básicamente lo que nosotros sentimos y lo que llamamos sismo es ese movimiento del suelo, de la corteza terrestre, y pues ese mismo movimiento es el que sienten las estructuras, por ejemplo. Muy bien. Y en ese tenor de los sismos, ¿qué acciones realiza o a qué se dedica una brigada de seguridad estructural que entra ahora sí que a trabajar, entra en actividad una vez que sucedió el sismo? ¿Qué actividades realiza la brigada? Bien, las primeras actividades son de evaluación. Inmediatamente después de ocurrido el sismo, lo más importante es evaluar si una vivienda, una construcción es habitable, o habitarla representaría riesgo para las personas, un riesgo inminente, o de plano también estructuras que de entrada se puede identificar que se deben demoler por el daño tan excesivo que a veces sufren. Entonces el objetivo primero es ese, evaluar simplemente si se pueden seguir habitando las construcciones o representan un riesgo inmediato. Muy bien. Y Sila, tú que estuviste pues muy activamente participando en las brigadas precisamente para poder detectar estos daños y si las construcciones son habitables o no, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cuál es lo más significativo que tú encontraste durante estas evaluaciones? Bueno, durante nuestro recorrido por las calles, me llamó mucho la atención y me quedó mucho en la mente una casa en particular que estaba ubicada en una esquina y era de adobe y tenía los muros demasiado agrietados, ya estaban ladeados, estaba la casa a punto de colapsarse. Lo más interesante es que la familia decía, oiga, sí podemos estar aquí, y es como de, ¿cómo le digo? ¿Cómo le dices a una familia que la casa en la que están viviendo no es seguro, que se va a caer en cualquier ratito y que pues es su patrimonio y ellos pues no se quieren salir? Eso es lo que más me quedó en la mente y, híjole, te quedas sin palabras en el momento. Y es como, sí señora, pero tenga precauciones y pues
es todo. Y un poco la parte técnica que nosotros hacemos como ingenieros, ingenieras, de, bueno, yo sé que esto ya no se puede habitar o está muy dañado y puede representar un peligro, pero también la parte social, de cómo le explicas a una persona que su patrimonio lamentablemente ya no tiene ningún valor y en cambio representa un peligro para ellos, ¿verdad? Y que incluso tiene que empezar a construir desde cero, porque se tiene que demoler. Exactamente. Entonces, en esta misma tónica, doctor, ¿nos podría comentar de qué depende la seguridad de una construcción, de una vivienda, de una estructura? Bueno, la seguridad depende de la capacidad que tenga la estructura, la construcción, de soportar las cargas de su propio peso, básicamente. Desafortunadamente el sismo muchas veces provoca daños y pueden ser daños tan severos que comprometan esta capacidad de resistir cargas verticales. Entonces, pues se llega a ese momento en que, pues sí me ha tocado ese momento difícil, como dice Sila, de decirle a una familia, pues lo sentimos mucho, pero es mejor desocupar la casa. Y sí, básicamente la seguridad depende de la capacidad que detectemos los ingenieros que tiene la construcción de seguir soportando su propio peso. Su propio peso. Muy bien. Entonces, esto de la seguridad, esto de la parte social, también tú, Sila, de lo que estuviste viendo en la carrera, ya vas en 10º semestre, prácticamente te falta el mero trámite para egresar, de lo que estuviste también observando en la parte ya, ahora sí que en campo de las brigadas. ¿Qué nos podrías recomendar a la hora de construir una casa, una vivienda? ¿Qué podrías recomendarle a nuestra audiencia? Pues que si va a ser sin, supervisión, intenten construir lo más confinado posible, es decir, que tenga una estructura, que tenga la misma más o menos longitud de muros en ambos sentidos. Y si va a ser en caso de autoconstrucción, si va a ser a gusto, pues bueno, sin duda alguna acudir con especialistas que hagan estudios y una memoria de cálculo y como debe de hacerse. Muy bien. Y bueno, en la parte también de la seguridad estructural, doctor, ¿nos podría comentar un poco qué representan las grietas en una construcción? Bueno, las construcciones de mampostería, mampostería es la construcción más común que conocemos en viviendas, esta de piezas de barro rojo recocido o tabicón pegadas con mortero, con dalas, castillos. Este tipo de construcciones, este tipo de materiales, quiero decir, tienen relativamente baja resistencia a tensión, entonces se agrietan con relativa facilidad, pero eso no necesariamente quiere decir que la estructura está en peligro. A veces pequeñas grietas son naturales, son producidas incluso por cambios de temperatura, por pequeños movimientos que en realidad no representan un peligro. El peligro es cuando ya las grietas son demasiado amplias, la abertura es muy grande o están por todos lados, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, había un investigador que decía que el estado agrietado es el estado más natural de la mampostería y del concreto. Claro, hay que tomar en cuenta que pues son grietas pequeñas, ¿verdad? Tenemos en la pantalla pues la imagen de una grieta muy pequeña. De esta grieta, ¿qué podríamos comentar, Sila? Bueno, a primera vista se compara con una lapicera.
No tiene mucha relevancia, es muy pequeña, como podemos ver. No sé si no tiene gran relevancia. Es como de acabado, se podría decir. Sí, se podría decir en el enjarre. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas un poquito para profundizar. Doctor, para continuar, ¿qué solución podemos implementar en el caso de que se quiera restaurar la resistencia de un muro que está agrietado, tal vez no con una grieta tan pequeña, insignificante como esa, pero un muro que sí sufrió un daño tal vez más significativo? Sí, cuando queremos, digamos, simplemente restaurar o recuperar la resistencia original del muro, por ejemplo, tomando de referencia esta imagen que se ve en pantalla, ese tipo de grietas, bueno, para empezar ya son más serias, ya vemos son grietas diagonales en ambas direcciones que son típicas del efecto del sismo. Para reparar estos muros, primero deberemos separar todo el material que esté suelto, incluso golpear con un martillo y cincel y profundizar un poco más en la grieta, y después rellenarlas con mortero de cemento gris, agua y arena. Bueno, se dice dentro del campo de la ingeniería que el sismo te pone una X, te pone una tache, ¿verdad? Por eso se presentan este tipo de grietas en diagonal, si no está bien construida o si no está bien realizada la estructura, ¿verdad? Por eso ahí lleva como una especie de tache, para recordarlo un poquito de ese lado. Bueno, vamos a seguir con las preguntas en un momento más. Mientras tanto, vamos a corte y regresamos.